Queridos amigos de Comunio, Formación Teológica para Laicos, bienvenidos a este nuevo encuentro en donde seguiremos reflexionando y profundizando lo que para nosotros como cristianos significa, y también como hijos de Dios, como orientados a la salvación, significan los dogmas que la Iglesia ha reconocido en la Santísima Virgen María a lo largo de toda su historia. Y pues vamos a profundizar los otros dos dogmas que también han sido parte de la historia, del reconocimiento, de la profundización de lo que significa la Santísima Virgen María para nosotros. Así que bienvenidos a este nuevo encuentro, bienvenidos a compartir con nosotros este estudio y, más que estudio, esta vivencia concreta de nuestra fe, de nuestra espiritualidad y nuestra cercanía con Dios también a través de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Bienvenidos. En este día vamos a reflexionar el dogma de la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María y también el dogma de su asunción al cielo. Por eso les queremos proponer para este primer momento del encuentro esta oración que hace referencia precisamente a esta realidad maravillosa de la Santísima Virgen María con respecto a su acción y más bien a su condición de virgen, y que esto hace referencia también a esa realidad de ser Madre de Dios. Entonces, pongámonos en actitud de oración, dejemos que el Señor nos siga iluminando, nos siga acompañando, y también desde ya deseamos muchas bendiciones para ustedes y para con sus familias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es una oración de los sermones de San Proclo, obispo de Constantinopla. Pongámonos en actitud espiritual para iniciar este encuentro del día de hoy. Alégrense los cielos y las nubes destilen la justicia, porque el Señor se ha apiadado de su pueblo. Alégrense los cielos, porque al ser creados en el principio, también Adán fue formado de la tierra virgen por el Creador, mostrándose como amigo y familiar de Dios. Alégrense los cielos, porque ahora, de acuerdo con el plan divino, la tierra ha sido santificada por la encarnación de nuestro Señor, y el género humano ha sido liberado del culto idolátrico. Las nubes destilen la justicia, porque hoy el antiguo extravío de Eva ha sido reparado y destruido por la pureza de la Virgen María y por el que de ella ha nacido, Dios y hombre juntamente. Hoy el hombre, cancelada la antigua condena, ha sido liberado de la horrenda noche que sobre él pesaba. Cristo ha nacido de la Virgen, ya que de ella ha tomado carne según la libre disposición del plan divino. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Por esto la Virgen ha venido a ser Madre de Dios, y es Virgen y Madre al mismo tiempo, porque ha dado a luz a la palabra encarnada sin concurso de varón. Y así ha conservado su virginidad por la acción milagrosa de aquel que de este modo quiso nacer. Ella es madre, con toda verdad, de la naturaleza humana de aquel que es la palabra divina, ya que en ella se encarnó, de ella salió a la luz del mundo, identificado con nuestra naturaleza humana, según su sabiduría y voluntad, con las que obra semejantes prodigios. De ellos, según la carne, nació el Mesías. En efecto, Él fue, es y será siempre el mismo, mas por nosotros se hizo hombre, y amigo de los hombres se hizo hombre, sin sufrir por eso menoscabo alguno de su divinidad. Por mí se hizo semejante a mí, se hizo lo que no era, aunque conservando lo que era. Finalmente se hizo hombre, para cargar sobre sí el castigo por nosotros merecido y hacernos de esta manera capaces de la adopción filial y otorgarnos aquel reino del cual pedimos que nos haga dignos de la gracia y misericordia del Señor Jesucristo, al cual, junto con el Padre y el Espíritu Santo, pertenece la gloria, el honor y el poder, ahora y siempre,
y por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, después de haber orado, después de haber reflexionado esta parte de este sermón de San Proclo de Constantinopla, vamos entonces a introducirnos a la segunda parte de este encuentro y que tiene que ver con la espiritualidad dominicana. Hoy tenemos en cuenta y reflexionaremos y nos acercaremos un poquitico a la persona, el testimonio de nuestra patrona de América Latina. No se trata de la Virgen de Guadalupe, se trata de una santa, de la primer santa canonizada en este territorio. Se trata de Santa Rosa de Lima, que es, como ya lo dije, patrona de América Latina, una de las patronas de América Latina. Entonces, acerquémonos a este testimonio de esta mujer que tomó para sí la propuesta del Evangelio y que de igual forma la dio a conocer con su espiritualidad y con su caridad, con su amor, con su cercanía a las personas que más lo necesitaban. Entonces, en primer lugar, vamos a tener en cuenta algunos aspectos de la vida de Santa Rosa de Lima y después nos centraremos en ese testimonio que ella nos ha dejado, ese legado importante de ella para con nosotros. Recordemos que los santos no son los que hacen los milagros, los santos son los que nos han dado el testimonio de su vida, que nos dice claramente que Jesucristo está presente, que Dios nos sigue amando y que ese proyecto de salvación, que ese plan de salvación es una realidad y se puede vivir, se puede manifestar y se puede experimentar desde ya en nuestra vida actual. Por eso son los testimonios de los santos los que nos orientan hacia esa realidad concreta de Jesús, de su evangelio, de su vivencia, del reino de Dios y también de la salvación. Pues Santa Rosa de Lima, bueno, el nombre, digamos, de nacimiento de esta mujer es Isabel Flores de Oliva, pero era una mujer que tenía una belleza extraordinaria y entonces por eso sus familiares, y a partir de su confirmación, fue llamada Rosa, y que ella luego le da el apelativo o el genitivo de Santa María, Rosa de Santa María. Entonces podríamos afirmar que era Isabel Flores de Oliva, Rosa de Santa María. Santa Rosa tiene una relación con Santa Catalina. Recordemos que hace 8 días reflexionábamos a Santa Catalina de Siena. Y es que esta mujer es muy cercana espiritualmente a Santa Catalina, incluso dentro del contexto de su familia, porque Rosa también nace en una familia numerosa de 13 hermanos, de 13 hijos, ¿sí? Ella pues está en este contexto familiar como tal, y también como Santa Catalina, ella quiere dedicar su vida, dedicar todo lo que ella es al Señor. Quiere ponerse en sus manos de manera completa. Y un signo de este deseo de Rosa es, como Catalina, en su niñez, consagrarse al Señor. Entonces, ¿cómo se consagra al Señor? Con un voto personal de virginidad, muy parecido a Santa Catalina de Siena. Y es que realmente Rosa, cercana conscientemente a Catalina, porque admira también el testimonio de vida cristiana de Catalina de Siena, también decide entonces consagrar su vida. Rosa de Lima hace parte de una orden seglar de dominicas en su ciudad, en Lima, en Perú, ¿sí? Entonces es la orden seglar de dominicas de Lima, en donde tiene un acercamiento concreto, no solamente con el carisma de la orden dominicana en cuanto a la oración, la contemplación, sino también en el hecho de querer dedicar también largos espacios de su existencia a la oración,
a la contemplación. Y es que tenemos un testimonio muy parecido al de Catalina de Siena, en orden a que ella, en su casa, en su hogar, en el jardín de la casa de sus padres, pues dedica un espacio para ella poder acercarse al Señor en oración, acercarse al Señor en ese ambiente también de contemplación, incluso de una relación especial con Dios que se llama ambiente místico. Recordemos que la mística no es solamente tener visiones, no es solamente entrar en éxtasis, sino que también es el referirse a una relación especial con el Señor. Que en Catalina de Siena era la manifestación, lo decíamos hace 8 días, de los estigmas de la luz y de toda una serie de estados en las que ella se encontraba. Esto es una manifestación de esa realidad mística de contemplación. Que en Rosa de Lima se manifiesta también en unos estados muy concretos de visión, de éxtasis con referencia a la divinidad, pero que en nosotros mismos se manifiesta en el hecho de poder contemplar a Dios en las realidades que están a nuestro alrededor, en nuestros familiares, en la naturaleza, en las cosas buenas que se manifiestan, en lo que nosotros podemos hacer de bueno. Es la relación con Dios, el estado místico, que se manifiesta también en la oración, que se manifiesta en la Eucaristía, que se manifiesta en nuestra vida cotidiana incluso. Entonces tengamos también en cuenta eso. Fue la primera mujer americana canonizada. Entonces Clemente X pues eleva a los altares a Rosa de Lima en 1671. Bueno, entonces el testimonio de vida que nos presenta también Santa Rosa de Lima. Rosa tenía una necesidad particular en su vida, y es el hecho de orar por las intenciones de los demás. Orar mucho por las necesidades que estaban viviendo las personas, por los pecadores, por las circunstancias difíciles que se vivían, en la pobreza, en la indigencia muchas veces también de estas sociedades, ¿no? Que no han cambiado mucho realmente, porque vivimos también un ambiente de pobreza muy fuerte, ¿no? Esa diferencia de clases sociales entre ricos y pobres que es cada vez más marcada y que es también cada vez más triste. Pues bien, estas realidades eran vistas también por Santa Rosa, y las dirigía, las encaminaba al ambiente de la espiritualidad, de la oración, de la cercanía con Dios, de estar constantemente rogando a Dios por ellas. Pero estar rogando constantemente a Dios por ellas no era simplemente el hecho de pedir, sino también de actuar. Y entonces aquí hay otra cercanía con Catalina de Siena, y es el hecho de, tal vez lo dijimos hace 8 días, una espiritualidad completa, ¿sí? Una espiritualidad que abarca también la perspectiva de la acción. No es solamente el rezo por el rezo, no es solamente rezar rosarios por rezar rosarios o rezar novenas por rezar novenas, sino que es el hecho también de que esa oración, de que ese santo rosario, de que esa novena, de que esa espiritualidad, de que esa petición que yo hago al Señor se manifieste o se haga presente también en la vida mía, en la vida propia, en la vida familiar. Entonces es la oración que, dentro de también lo que nos decíamos hace 8 días en el contexto de quien dice que ama a Dios y no ama a sus hermanos, pues es un mentiroso. Y también tener en cuenta aquello de que nos dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Es decir, que no es solamente el rezo por el rezo, sino que es también actuar y dar testimonio. Y muchas veces, sin decir una palabra, nosotros podemos estar orando. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el bien. Porque cuando yo hago el bien, me acerco a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el sumo bien. Cuando yo amo, me estoy acercando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y así en ese orden de ideas es la espiritualidad integral, que también llamamos. Integral quiere decir que se vive en un ambiente del corazón,
pero también se experimenta en la vida material, en la vida cotidiana, en la vida familiar, en la vida social, en la vida contextual. ¿Ven? Entonces, interesantes ejemplos e interesantes enseñanzas que nos deja la reflexión de los santos. Esta es un acercamiento muy sencillo de la vida de Santa Rosa de Lima. En internet hay cantidad de información con referencia a los santos, pero pues queremos hacer referencia para ustedes en este contexto y en esta perspectiva también de formación que nos lleva no solamente a conocer de mente, sino a manifestar de corazón lo que podemos nosotros conocer. Y estos santos dan cuenta de ello. Muy bien, entonces, después de haber conocido un poco la vida de Santa Rosa de Lima, vamos a entrar en materia. Entonces vamos a desarrollar y vamos a tener en cuenta en este momento los otros dos dogmas de la Santísima Virgen María que nos recuerdan también y que nos permiten reflexionar, y esta es la clave de lectura de la reflexión de los dogmas marianos, y es la reflexión sobre nuestra perspectiva de salvación, que siempre se ve anticipada en la persona de la Virgen María. María, dentro del contexto de su maternidad, de la Inmaculada Concepción, de su virginidad y también de su asunción al cielo, nos muestran a nosotros, los cristianos, un camino concreto que nos lleva también a la salvación. Un camino que nos permite a nosotros tener luces en ese sendero para la comunión con Dios, que en últimas es el motivo, la razón, el sentido de nuestra creación. Entonces, vamos a empezar este camino que nos va a llevar a la comprensión, al acercamiento, lógicamente que aquí no vamos a agotar el tema, ¿sí? Al acercamiento de lo que es los dogmas marianos y particularmente la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María, que lo reconocemos antes, durante y después del parto de nuestro Señor Jesucristo, y también el destino final de María. Preguntarnos el destino final de María es también preguntarnos nuestro destino como seres humanos, también como ser humano que es la Santísima Virgen María. Y entonces es la reflexión entre el tema de la dormición o la muerte de la Virgen María y la certeza, ya dormición, ya muerte, de su vida al cielo por manos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a iniciar este recorrido. Como decíamos hace 8 días, la reflexión mariana siempre va a partir en orden a la certeza que tenemos de que ella es la Madre de Dios. Reflexionando un poco este dogma que en la clase anterior abordábamos, va a surgir la pregunta, María es Madre de Dios, vale, pero ¿cómo se realiza o bajo qué condiciones se realiza este hecho de la encarnación y este hecho del desarrollo concreto del Hijo de Dios en María? Y entonces, a partir de esta pregunta, afirmamos nosotros desde la condición de la virginidad. Ojo, porque vamos a reflexionar un poquito más adelante en qué debemos centrar nuestra atención cuando hablamos de virginidad de María. No es simplemente la condición física, que eso es un elemento importante dentro de la perspectiva del dogma, pero no es el único, sino que hay toda una reflexión de fondo que nos permite tener una concepción más completa, más integral de lo que es la reflexión de este dogma. No es simplemente afirmar
realidad física en el cuerpo de la Virgen, sino que es todo un entramado doctrinal y de reflexión, y que en últimas siempre irá en orden a la realidad de la salvación. Bien, tenemos un texto que ilumina esta realidad, es decir, no se dice en el texto literalmente que María es virgen. Tenemos textos que prefiguran esta realidad desde el Antiguo Testamento, como el texto de Isaías, en donde se hace la profecía de aquella doncella, pero son prefiguraciones. Vamos a afirmar aquí, en este contexto, una realidad concreta, y es el tema de la Anunciación en Lucas 1, 26, 38, que creo que es un texto que hemos reflexionado y abordado constantemente en este curso de teología mariana. Y es que Jesucristo fue concebido sin la participación biológica de ningún hombre. Esa es la certeza que nos deja ver el texto de la Anunciación en Lucas 1, 26, 38. Que cómo se realizó la concepción de Dios en el vientre, o más bien cómo asume el Verbo de Dios la condición humana en el vientre de la Virgen. Entonces esto se realiza sin la participación biológica de otro ser humano, de un hombre. Entonces esto tiene pues una implicación concreta, y es que siempre desde los primeros siglos del cristianismo se ha afirmado que el hecho de que no haya concurso de hombre en la acción de la encarnación indica, por un lado, que el Hijo que nace de la Virgen María es también verdadero Dios, tiene una condición divina, tiene una condición que sobrepasa la realidad simplemente humana, y que pues luego se va a reflexionar, como también lo dijimos hace 8 días, toda esta realidad del dogma cristológico de las dos naturalezas, etc. Pues no lo vamos a repetir ahora. Si hay alguna duda de eso, pues en el video anterior, en la clase de hace 8 días, pues reflexionamos un poco sobre esto. Pero la realidad de la virginidad de María y del no concurso de un hombre en la dinámica de la encarnación indica también una realidad concreta de participación divina en este acto. Y entonces los padres de la Iglesia, pues recordemos todas las perspectivas que habían en ese momento espirituales y con referencia a esta realidad de la concepción, de la maternidad. Entonces la virginidad ayuda también a profundizar el hecho de que Jesucristo, como Dios y hombre verdadero, nace de la Virgen María, pero bajo una condición concreta, y es el tema de la virginidad. Entonces, bien, abordamos el tema de la virginidad de Nuestra Señora en 3 momentos que nosotros también hemos escuchado y hemos reflexionado y tenemos plena conciencia de ellos: la virginidad antes, la virginidad durante y la virginidad después del parto. Los cristianos de Oriente representan esto en sus iconos, en las representaciones iconográficas de la Santísima Virgen María con el niño, de una manera particular y bastante interesante y muy hermosa. Recordemos que el icono en Oriente no es solamente una pintura, sino que también se muestra o se escribe en la hechura de estas obras toda una teología. Entonces vemos en pantalla un icono de la Santísima Virgen María y vemos que hay 3 estrellas. Estas 3 estrellas, de acuerdo a esta interpretación de la iconografía, representan estos 3 momentos de virginidad, o más bien escriben la teología en el icono de lo que es la Santísima Virgen María en su virginidad antes, durante y después del parto. Entonces, algo que es interesante también tenerlo en cuenta. Esta realidad se lleva a cabo, como también ya lo decíamos hace un momento, y partiendo de la reflexión
del texto de Lucas sobre la Anunciación se da sin la participación biológica de un ser humano, de otro hombre, ¿no? Entonces, aquí es necesario tener en cuenta una sutileza teológica para, por un lado, comprender muy bien el dogma y por otro lado, para valorar correctamente la condición que tenía Nuestra Señora al ser virgen. Y es lo siguiente: la virginidad de María es el efecto, ojo, no es la causa, sino el efecto que se produce en ella con referencia a la acción divina en su vientre. Virginidad como efecto, el efecto de Dios. Hace 8 días decíamos que María tenía pues como ser humano pues las condiciones dadas para recibir externamente, ojo, externamente tentaciones, pero que nunca, por la acción de la gracia de Dios en ella, nunca cayó en esas tentaciones y por lo tanto no cometió pecado, porque estaba predestinada, estaba preparada para toda una condición especial concreta en donde nace de ella también el Verbo encarnado, Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, esta realidad se ve reflejada también en su condición de virginidad, que es Dios el que realiza su obra en María y que esta realización de la obra de Dios en ella también le da esa condición de virginidad. Entonces, nuestra fe debe concentrarse en la acción de Dios que se hace posible, o más bien que se manifiesta en el vientre de la Virgen María con la concepción y también con la acción de su virginidad, o con la condición más bien de su virginidad en ella, con lo cual el Espíritu Santo realiza la obra de la encarnación dada por Dios Padre y que se manifiesta en la formación, la unión de las dos naturalezas en una sola persona, Jesucristo. Démonos cuenta que estamos afirmando una realidad trinitaria, porque es Dios Padre con el Espíritu Santo que da pues la realidad del Hijo encarnado. Entonces es la consecuencia virginal de esta acción trinitaria en el vientre de la Virgen María lo que hace que ella sea virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. ¿Ven? Entonces es una sutileza, es hilar fino, pero nos lleva a comprender en últimas ello. ¿Por qué? Porque es que muchas veces nosotros nos concentramos solamente en el hecho físico de esta realidad y es importante tenerlo en cuenta, pero hay todo un trasfondo que nos invita a esto. Ahora bien, tengamos en cuenta que la condición de ser virgen durante el parto nos lleva también a actualizar una perspectiva concreta de la acción salvífica de Dios en la historia de la salvación, y es el hecho de la nueva creación. Entonces se actualiza aquello que se había hablado en Génesis 3:16, que dice Génesis 3:16: a la mujer le dijo, Dios le dijo a la mujer: tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. En la realidad de la Virgen María se presenta esto y se reflexiona desde la condición virginal, en donde con esta nueva creación, en orden a la nueva humanidad que se gesta a partir de la acción de Cristo Redentor y de Cristo Salvador, la humanidad se dirige hacia la salvación. Es decir, tiene plena conciencia, tiene plena facultad en cuanto a su amistad con Dios para dirigirse a la salvación, para dirigirse pues de manera consciente y libre a la comunión con Dios. Entonces, la virginidad de María y este dogma también ilumina esta perspectiva de nueva creación,
de nuevo pueblo de Dios que se orienta hacia la salvación. María es la perspectiva anticipada de todo el ideal cristiano, de todo el ideal que se da a partir de la acción de Jesucristo como Salvador y como Redentor. Entonces, en María, que se ha visto liberada de esta situación dolorosa que implica el hecho del nacimiento de un nuevo ser humano, y en este sentido el nacimiento de Cristo que hace que no lacera su cuerpo, sino que todo lo contrario, lo perfecciona en sí mismo porque ha sido tocado directamente por la divinidad. Entonces nos invita también a nosotros a pensar que la perspectiva de salvación que se da en orden a la revelación del Padre por medio de Jesucristo y al hecho de que nosotros también somos llamados a ser hijos de Dios en el Hijo por obra del Espíritu Santo, nos afirma que esa realidad que ya vivió María, y lo reflexionábamos también con los otros dos dogmas, esa realidad que vivió la Virgen María también es para nosotros. También es lo que nosotros esperamos vivir, también es lo que nosotros esperamos experimentar si estamos en orden a esa realidad de seguimiento del Señor. No tanto de imitación, porque no hacemos una obra de teatro de lo que hizo Jesús, sino de seguimiento, es decir, de ir en pos de Él, hacer las cosas desde la perspectiva de Jesucristo, en orden a esa gracia que hemos recibido por parte de Él y en esa condición de amistad, incluso de filiación divina, es decir, de ser hijos de Dios, en orden a ese horizonte de salvación. Entonces, reflexionar a María como virgen también nos posiciona a nosotros como cristianos en una perspectiva escatológica. Y la perspectiva escatológica no es solamente el hecho de pensar en un más allá que esperamos, sino que es también la realidad de nuestra vida presente en orden a que estamos peregrinando, a que estamos en camino hacia esa salvación y que constantemente, día a día, momento a momento y en circunstancias concretas de nuestra vida, nos dirigimos hacia ese destino maravilloso de amor de Dios, pero que no se experimenta solamente allá, sino que ya lo estamos experimentando desde esta realidad material concreta de vida que estamos viviendo y que nos va siempre tendiendo hacia esa salvación. Entonces, es una concreción escatológica, lo podríamos decir así, de un ya, porque lo estamos viviendo, porque estamos llamados a vivirlo desde ya, esa salvación, esa perspectiva de liberación de los males, del pecado, de la maldad, del dominio del demonio, y que nos dirige a una plenitud concreta que es el ya, pero todavía no, todavía estamos en esa perspectiva y en ese contexto. Ahora, hay una realidad concreta de la Virgen María y es el hecho de que ella permanece fiel de manera libre, de manera consciente, permanece virgen también después del parto. ¿En qué sentido podríamos nosotros reflexionar esto? La actitud de la Virgen en el seguimiento del Señor. Ojo, no queremos afirmar aquí que solamente en la virginidad y en el estado de virginidad es que el hombre o la mujer puede seguir al Señor. No, es que María optó por este estado para dedicarse a su hijo, para dedicarse también al seguimiento de su hijo. Por eso afirmamos que María es madre de Dios, pero también es discípula de su hijo, es discípula del Señor. Este es un acercamiento pues muy superficial, pero que nos puede a nosotros ayudar también a comprender un poco más a profundidad el dogma de la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María, que, repito, no es
solamente el afirmar un hecho físico en el cuerpo de la Virgen, sino que es la reflexión concreta que está también en orden a nuestra perspectiva de salvación, a nuestro camino de seguimiento y a nuestro ideal de estar junto al Señor en comunión con Él. Bien, entonces vamos a mirar también el dogma de la Asunción, que es el último dogma que se ha proclamado en la historia de la Iglesia, ya en el siglo XX, y es el tema del destino final de María, la reflexión del destino final de María en orden a lo que nosotros en Occidente llamamos la Asunción. A ver, este tema ha sido reflexionado durante siglos, ¿sí? En la historia de la Iglesia se ha visto pues la reflexión, la espiritualidad, la celebración, sobre todo la acción litúrgica de la Iglesia con referencia a esta certeza sobre el final de la Virgen María. Y hay diferentes perspectivas, diferentes afirmaciones. ¿Qué es lo esencial de esto? ¿Y qué es lo que nosotros pues le apuntamos en nuestra reflexión teológica, sobre todo en la actualidad? Al hecho de que en la situación final de la Virgen María, ya hubiese muerto, o sea, una dormición, siempre es la perspectiva final hacia la glorificación, hacia la comunión con Dios, hacia las promesas cumplidas de Dios en la humanidad. Hacia allá apunta el dogma. Entonces, es el hecho de que en la Virgen repetimos y constantemente estamos insistiendo en esto, porque en últimas la Virgen nos muestra a nosotros cuál es nuestra perspectiva de salvación, y en la Virgen también se manifiestan las promesas de Dios cumplidas en ella. Entonces es el hecho también de que nosotros estamos en orden a ese final feliz, que no es un final que se limita a un final cronológico, es decir, a un momento particular, sino que es una realidad que se va viviendo constantemente en la historia de la humanidad, y que en nuestra historia propia de salvación también se va viviendo, también se va experimentando. Y es esa perspectiva. Como percibimos el final, también de esa manera nosotros vamos caminando, ¿sí? También tenemos nuestra perspectiva de vida. Entonces, teniendo en cuenta esa perspectiva, vamos a afirmar que el punto de partida de la reflexión de este dogma es una certeza concreta, y es la santidad de la Virgen. Afirmando que la Virgen es santísima, afirmando que Nuestra Señora tiene una realidad de santidad que hablábamos hace 8 días, en orden a una participación plena en ella de la gracia de Dios que se le da desde el momento de su concepción inmaculada, y que evidentemente se prolonga para toda su vida. Pues esta certeza de santidad que se da como consecuencia de esa participación particular de la gracia divina en ella, para prepararla para ser madre de Dios, entonces desde esa perspectiva afirmamos que también su final es final de gracia, de glorificación y de comunión con Dios. Por eso afirmamos también que se da la Asunción como un destino concreto de la Santísima Virgen. Desde, como ya lo decíamos, desde hace muchos siglos, y particularmente desde el siglo VI, pero pues también antes, se tiene esta pregunta sobre el final de la Virgen, sobre ¿y qué pasó con ella? Es algo que humanamente nos podríamos nosotros preguntar. Bueno, ¿y la Virgen qué? ¿Y la Madre de Jesús, ella dónde vivió? ¿En dónde terminó sus días? ¿Por qué no encontramos una respuesta concreta al tema de su muerte o al tema de su destino final? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, en el siglo VI como que se intensifica esta reflexión, esta pregunta por parte de los padres de la Iglesia,
Y entonces afirmamos un final terreno de la Virgen, ¿sí? Concretamente, hay un final terreno de la Virgen, un final material, un término de su existencia material, lo afirmamos, pero por un lado hay unas afirmaciones que hablan de la muerte de la Virgen, pero de la no participación de la corrupción del sepulcro. Ojo a esto. Algunos afirman que María murió, pero que ella no sufrió las consecuencias de la corrupción de su cuerpo, sino que en cuerpo y alma fue llevada al cielo. Es una afirmación bastante clara, y es una afirmación que la Iglesia no condena nunca, como tampoco condena nunca la afirmación de que otros dicen que lo que pasa fue que María entró en un sueño y de esta manera pues no sufrió la muerte, sino que fue llevada al cielo. Son dos perspectivas que la Iglesia no condena, ni la una ni la otra, que para algunos la perspectiva de la muerte de la Virgen es la más certera, para otros la dormición. Hay dos perspectivas, pero que digamos apuntan a la realidad concreta y común, que es: no sufrió la corrupción del sepulcro. No sufrió la corrupción del sepulcro. La Iglesia no ve en la muerte de María ni en la dormición pues digamos una tergiversación de la perspectiva salvífica. En ninguna de las dos se podrían mirar, pero lo que sí se percibe es que María, por haber recibido este don maravilloso de la gracia desde su concepción, tampoco tiene que pasar por la corrupción del sepulcro. ¿Y qué quiere decir esto? A ver, vamos a mirar un poco, vamos a hablar un poco de la perspectiva escatológica que tenemos nosotros como Iglesia, nuestra perspectiva escatológica. Cuando nosotros morimos, hay un desprendimiento radical de nuestra realidad humana, de nuestra realidad de personas, ¿sí? Realmente la muerte afecta nuestra condición. Entonces hay un desprendimiento, o sea, el alma se arranca del cuerpo. Nosotros afirmamos la realidad del alma y del cuerpo, pero el alma está de manera particular en el cuerpo, y no es una realidad superior al cuerpo, sino que es una realidad integral. El ser humano es una realidad integral. Estoy hablando desde la perspectiva de la escatología cristiana, que evidentemente hay muchas otras interpretaciones, en muchas otras propuestas o en muchas otras formas de ver al ser humano, pero nosotros como cristianos tenemos esa perspectiva, o la Iglesia ha reflexionado a través de los teólogos esta perspectiva concreta. Entonces somos un compuesto de alma y cuerpo, ¿sí? En donde el alma no está encerrada, o más bien el cuerpo no es la cárcel del alma. Nosotros no tenemos esta perspectiva. Tenemos una perspectiva integral, ¿sí? De que el alma y el cuerpo son una realidad concreta en donde nos hace falta. El cuerpo es importante, el alma es importante. No es despreciar la realidad del cuerpo para sublimar la perspectiva del alma, sino que el cuerpo es parte importante del alma. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Repito, hablo desde la perspectiva escatológica y antropológica de nuestro cristianismo, de nuestra perspectiva cristiana. Entonces, ¿qué pasa? Cuando morimos hay un arrancamiento del alma, podríamos hablar en esos términos, en donde el cuerpo sin el alma sufre la corrupción material en el sepulcro. Sufre la corrupción material. El alma se encuentra después de la muerte en un estado de cercanía con Cristo, pero no está completa. No está completa. ¿Qué le falta? El cuerpo. ¿Qué le falta? El cuerpo. Entonces, por la acción de las realidades de pecado en el mundo, ¿sí? Tenemos esa concepción también desde el cristianismo. Entonces hay una separación, pero atención,
en el momento, o más bien en el estado real de salvación completa, en donde se da la resurrección. Realmente la resurrección concreta es el reencuentro gozoso del alma que busca estar completa con el cuerpo. Démonos cuenta que aquí no hay una denigración de la realidad material del cuerpo, sino que todo lo contrario, hay una integralidad positiva del ser humano que hace que nosotros seamos integralmente personas, criaturas de Dios, hijos de Dios, realidad concreta que se salva integralmente el alma y el cuerpo glorificado. La cuestión de la Virgen María es que en su acción, ¿sí?, de esta dinámica de la gracia en ella, hace que no tenga que sufrir esta realidad, sino que de una vez tenga la glorificación o la perspectiva de resurrección completa en ella, cuerpo y alma. No hay el arrancamiento, digámoslo de esa manera, del alma y el cuerpo, sino que integralmente vive concretamente esa plenitud que es a la cual estamos todos nosotros llamados a vivir cuando se da la resurrección final. Entonces, hay una relación entre el dogma maravilloso de la asunción, de la glorificación de la Virgen María, no porque ella sea diosa, ojo, sino porque es la consecución concreta del plan salvífico de Dios que ya se ha realizado anticipadamente en la Virgen María. ¿Ven? Esa es la realidad que estamos nosotros reflexionando acá. No es, ojo, no caigamos como en el tema de la virginidad, no caigamos en el círculo vicioso de afirmar que científicamente, que cómo se fue para arriba, de que si se fue para arriba, de que cómo se la llevaron, etcétera, etcétera. No, es la reflexión más profunda, más seria, ¿sí?, más concreta de lo que significa, lo que requiere, lo que hay en el fondo de esta afirmación de la Iglesia, que nos la trae como una explicación del dato revelado. Y la explicación del dato revelado que se presenta en la Asunción de la Virgen es la perspectiva salvífica que tenemos todos nosotros cuando seamos glorificados por Dios, cuando podamos llegar a la perspectiva última de la salvación. Nosotros lo afirmamos en términos de tiempo, de que va a ser en el último día, etcétera, etcétera. Recordemos que para Dios el tiempo no lo afecta, entonces Dios es un eterno presente. Pero para nosotros en esta perspectiva tendremos que hablarlo con estos términos. Y entonces ahí es donde tenemos la certeza de que María anticipadamente ha vivido lo que nosotros estamos llamados a vivir. ¿Ven? Entonces, la reflexión del dogma es mucho más profunda de simplemente afirmar en un tiempo determinado o en un momento determinado María fue asunta al cielo. Lo afirmamos con toda certeza, con toda claridad, pero no nos quedamos ahí. Es cierto, pero no nos quedamos ahí. Lo profundizamos, lo comprendemos más y lo iluminamos de cara a nuestra propia salvación. Porque María, recordemos, es la consecución anticipada de lo que nosotros estamos llamados a vivir. Y ahí es donde encontramos la reflexión más profunda de esa realidad concreta. ¿Ven? Entonces, tengamos en cuenta eso. Y es maravilloso tenerlo en cuenta, y es maravilloso para nuestra vida cristiana, porque nos da un horizonte, porque nos da una perspectiva, porque nos invita a vivir de una manera concreta y a tener esa certeza maravillosa de estar junto a Dios también en la integralidad. Por eso María, ojo, aquí vamos a afirmar algo bien importante. Por eso afirmamos que María fue asunta en cuerpo y alma. Lo hemos escuchado constantemente y se afirma así, pues, el dogma: María asunta en cuerpo y alma al cielo. Si el cuerpo
fuera negativo, solamente subiría el alma. O más bien, solamente el alma se salvaría. Pero nuestro cuerpo, o sea, nuestra materialidad, también es parte importante de nuestro ser personas. Por eso, no debemos tener esa actitud dualista que se tiene muchas veces, en donde la carne, en donde el cuerpo, en donde la materia es negativa y hay que castigarla y lacerarla. Esas eran perspectivas que se tuvieron a lo largo de la historia, pero que se han ido clarificando. Por eso la perspectiva de la asunción de la Virgen en cuerpo y alma se presenta incluso en tiempos concretos del siglo XX, porque hay toda una maduración de esa perspectiva concreta del ser humano que invita a la salvación integral y a la realidad positiva integral de todo el ser humano, no solo el alma, también el cuerpo como materia, que es necesario pues formarlo, que es necesario también tener esa dinamicidad de hacer las cosas con referencia a la realidad del plan salvífico de Dios en nuestro cuerpo, pero que no es una realidad negativa, porque muchos de nosotros hoy, incluso como cristianos, hablamos mal de nuestro propio cuerpo. Muchos de nosotros lo tenemos como algo que es menos bueno que el alma, incluso que es algo negativo y que las realidades de la carne constantemente nos están acechando. Sí, pero es que nuestro cuerpo también es parte maravillosa de nuestro ser personas. Por eso María tiene esta realidad de la asunción en cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque necesitamos valorar también nuestro cuerpo, ¿sí? Y entonces hay todas unas perspectivas y una profundización incluso de la teología del cuerpo que es interesante también tenerlas en cuenta, porque nos ayudan a nosotros a valorar completamente todo lo que somos y toda la realidad natural que nos rodea, que es también materia, también es el escenario, es el ambiente, es el hábitat en donde nosotros podemos realmente encontrar la perspectiva de la salvación. Vamos a sintetizar este dogma o la reflexión sobre este dogma en las certezas que tiene la Iglesia al afirmar que María es asunta al cielo en cuerpo y alma. Entonces, primera certeza: el recuerdo de su muerte. Afirmamos de María ya su muerte o ya su dormición. Afirmamos en María esta realidad. En segundo lugar, su tránsito al cielo es la otra certeza que tenemos. Entonces, el final de su vida material, para hablarlo más generalmente, no solo de su muerte o su dormición, sino afirmémoslo de esta manera: el final de su vida material o el final de su vida en este mundo, ¿sí? Para ser más certeros y más precisos, el final de su vida en este mundo. Es la primera certeza. La segunda certeza, su tránsito al cielo. Al finalizar su vida en este mundo, inmediatamente, sin la corrupción del sepulcro, porque recordemos que no hubo el arrancamiento de su alma de su cuerpo, no, sino que integralmente es asunta al cielo por obra de su Hijo Jesucristo. Es la segunda certeza de este dogma. La tercera certeza, la idea de incorrupción, ¿sí? O sea que su cuerpo no recibió la corrupción, como ya lo habíamos afirmado hace un momento, ¿sí? Y la cuarta certeza, que es la anticipación del destino bueno de todas las personas, de todos nosotros, dentro del contexto del plan de Dios. Esa es la integralidad de la reflexión de este dogma. Como ustedes de pronto ya lo saben, y como ya también lo dijimos hace un momento, este dogma fue solemnemente pronunciado o dado a conocer por el Papa Pío XII en el año de 1950, mitad del siglo XX, y que se encuentra en la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus de este mismo año.
¿Qué afirma la Constitución? ¿Cómo se afirma el dogma? Démonos cuenta que este dogma de la Virgen María sintetiza, o más bien contiene en su afirmación todos los anteriores dogmas. Entonces, ponle cuidado. La Inmaculada, ahí tenemos, Madre de Dios, ahí está. Siempre Virgen María, ahí está. Cumplido el curso de su vida terrestre, vean las afirmaciones del dogma que ya habíamos nosotros reflexionado. Cumplido el curso de su vida terrestre, este es el lenguaje más exacto, más preciso, no solamente en su muerte o en su dormición, sino en el cumplimiento del curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Y ahí tenemos las 4 afirmaciones dogmáticas de la Iglesia que a lo largo de los siglos se ha venido planteando como iluminación, como esclarecimiento de la realidad de la revelación de Dios, porque los dogmas siempre están a la luz de la revelación que se da en la Sagrada Escritura, pero que también se da en la tradición de la Iglesia y en la explicación, en la enseñanza del magisterio que se ha dado a lo largo de la historia de la Iglesia. Entonces, estos son los 4 dogmas, y qué bonito sintetizar estas 2 clases que hemos tenido de hace 8 días y de hoy para conocer de manera más integral y más profunda esta realidad que nos presenta también la Virgen María. ¿Por qué afirmamos esta realidad? ¿Por qué afirmamos con el Papa Pío XII, y no solamente con el Papa Pío XII, sino con toda la reflexión que se ha venido dando desde los primeros siglos de la Iglesia? ¿Por qué la afirmamos? Porque María tuvo en la fe y en la gracia una vinculación tan singular con la obra redentora de Cristo. Por esto la hace primera criatura en resucitar y en ser redimida de forma plena y total. María, primera criatura en ser redimida y en resucitar. Recordemos la resurrección final, ¿sí? Cuerpo y alma, cuerpo glorificado y alma integrada al cuerpo, que busca, anhela el cuerpo, ¿sí? Ser redimida de forma plena y de forma total. Por eso María es la primera, por eso María es nuestro punto de referencia hacia el cual nosotros debemos tender en orden a la comunión con Dios, en orden a la salvación. Yo creo que esto nos ayuda a tener una percepción más fundamentada, ¿sí? Yo creo que también más madura de lo que nosotros afirmamos de la Santísima Virgen María. Es decir, no afirmamos simplemente la virginidad de María porque sí, porque así nos lo enseñaron, sino porque tiene una profundidad, tiene toda una reflexión en la base. Detrás de esa afirmación hay toda una serie de certezas que nosotros nos van iluminando también nuestra vida cristiana. Tengamos en cuenta eso. Lo mismo con la Inmaculada Concepción, lo mismo con la maternidad divina, lo mismo con la asunción al cielo. No es simplemente porque así nos lo enseñaron y así es porque lo tenemos que defender a capa y espada. Momento, ¿pero por qué? ¿Qué hay detrás de ello? Yo creo que esta realidad nos ayuda a comprender o acercarnos un poquito más, ¿sí?, a toda esta perspectiva maravillosa de salvación que tiene Dios para con nosotros, porque en últimas ese es el trasfondo y esta es la clave de lectura de todo ello. Si no es la Virgen por la Virgen, sino que es la Virgen en orden también a iluminar nuestra vida para el camino de salvación que tenemos. Y de esta manera se enriquece infinitamente y sobremanera lo que nosotros podamos creer, lo que nosotros podamos tener la certeza consciente, libre, efectiva, eficaz de lo que es la Virgen María
para nuestra vida de cristianos, para nuestra vida de seguidores de Cristo, como ella también lo fue. Creo que son elementos valiosos que nos ayudan a profundizar y nos ayudan a vivir más íntegramente nuestra vida cristiana. Vamos a mirar entonces ahora el taller de esta semana. Entonces les pedimos que hagamos una pequeña reflexión, una reflexión que no pase de una página, ¿sí? Una reflexión que no pase de una página, una reflexión corta sobre lo que hemos reflexionado hoy, que tiene mucho de reflexión, entre otras cosas, sobre la virginidad perpetua de la Virgen María y la certeza de su asunción al cielo, bajo una clave de lectura interesante, y es la valoración también de nuestra integridad humana como cuerpo, como integrada la realidad corporal y la realidad espiritual en el alma, ¿sí? Entonces, que esa clave de lectura esté bien clara en nosotros, porque yo creo que es un avance importante el hecho de que nosotros podamos comprender qué somos, y que a la luz de la realidad de la Virgen María manifestada en los dogmas que la Iglesia ha reconocido a lo largo de los años, podamos nosotros valorarnos más como personas y dirigirnos más certera y libremente por el camino del bien hacia la salvación, que es en últimas lo que debemos realizar. Y en el camino del bien estoy hablando de la práctica de la justicia, de unas relaciones más efectivas, más llevaderas y más justas, más fraternales, en últimas más de caridad cristiana con las personas que están a nuestro alrededor, porque no me salvo individualmente, sino que nos vamos salvando también es en comunidad. Bueno, podríamos quedarnos mucho más tiempo reflexionando, pero pues demos por concluida el encuentro de hoy. Dentro de 8 días estaremos reflexionando con el padre Iván Mejía sobre la realidad de la Virgen María en orden a su relación con la Trinidad. Entonces es la conferencia especializada que tenemos de un experto en orden a estos temas y a los temas que tratamos en los diferentes cursos, en este caso de Teología Mariana. El padre Iván Mejía entonces nos va a hablar de María en relación a la Santísima Trinidad. Entonces, dentro de 8 días no tendremos taller para realizar, ojo con esto, dentro de 8 días no tendremos taller, pero pues les invitamos a que se unan a través del canal de YouTube para poder tener conciencia más de esta realidad María con referencia a la Trinidad, porque es la conferencia especializada que tenemos para realizar en nuestra dinámica y el desarrollo de este curso de Teología Mariana que estamos compartiendo con ustedes. Gracias por haber estado en este camino de formación, particularmente en este día, en este tema concreto. Deseamos para ustedes muchas bendiciones. Seguimos unidos en la oración. Por favor, ustedes también oren por nosotros, les pedimos. También ustedes pidan por nosotros. Nosotros los encomendamos constantemente a ustedes también en nuestras oraciones. Y entonces en el conocimiento y en la vivencia espiritual de lo que vamos conociendo, también nos vamos uniendo en esa red espiritual que tenemos como cristianos, y que pues también pidiendo por el bienestar de todas las personas que se encuentran sufriendo hoy, ya por la violencia, ya por las situaciones de salud, ya por la injusticia social, etcétera, etcétera. Gracias por estar con nosotros. Que el Señor los bendiga y que tengan un rato lleno de sus bendiciones.